La lluvia repiqueteaba contra el vidrio como si alguien insistiera en ser escuchado. En la cocina, Valeria dejaba que el café descendiera en la taza, observando el remolino oscuro con una calma casi hipnótica. Era un gesto automático, repetido durante 7 años, una coreografía doméstica que nunca había fallado. Todo parecía igual, hasta que el celular de Adrián vibró sobre la mesa. Ella jamás invadía su privacidad. La confianza había sido la base firme de su matrimonio. Aún podía evocar su noche de bodas, cuando él, con la voz baja y segura, le prometió: «Nunca tendrás que desconfiar de mí. Seré lo único que no cambie en tu vida». Esa frase había vivido dentro de ella como una verdad incuestionable. Pero esa mañana, algo profundo, instintivo, imposible de explicar, la empujó a mirar. La pantalla brilló. «Nos vemos esta noche. No le digas nada a tu esposa». Todo se quebró en un instante. Su mano empezó a temblar sin control. El café se deslizó de la taza y cayó al suelo, extendiéndose como una mancha oscura, casi viva. El aire desapareció de sus pulmones, como si alguien lo hubiera arrancado con violencia. Adrián, él era su refugio. Su única certeza en medio del caos del mundo. Durante 7 años, había sido su sostén, su punto fijo, la luz que la guiaba cuando todo parecía tambalearse. ¿En qué momento esa realidad se volvió una mentira tan bien armada? Valeria dejó el celular exactamente donde estaba, como si tocarlo otra vez pudiera hacerlo estallar. Su mente empezó a girar sin control. Pensamientos densos, asfixiantes, se superponían unos sobre otros. Entonces, como un golpe seco, recordó las últimas semanas. Adrián llegando tarde. Excusas perfectamente razonables. Reuniones que se extendían sin explicación. Proyectos urgentes. Llamadas que cortaba apenas ella aparecía en la habitación. Todo había encajado, hasta ahora. ¿Estás bien, amor? La voz de Adrián la atravesó. Entró a la cocina acomodándose la corbata azul que ella misma le había regalado. Su sonrisa seguía intacta, cálida, confiada, la misma que tantas veces le dio paz. Pero ahora, esa sonrisa la hería. Valeria sintió un nudo en el estómago que subió hasta su garganta. «Sí, solo se me cayó el café», respondió. Su voz sonó vacía, lejana, como si no le perteneciera. Él se acercó y besó su frente. Un gesto cotidiano que antes la envolvía en calma. «Te amo. Nos vemos en la noche». Esas palabras, que alguna vez fueron su ancla, ahora la arrastraban más hondo en un mar oscuro de sospechas. Esperó a que el sonido del auto se desvaneciera por completo. Entonces volvió a tomar el celular. Sus dedos temblaban. Había más notificaciones. Mensajes eliminados con prisa, pero las alertas seguían ahí, como huellas imposibles de borrar. Entre todas, uno resaltaba con una claridad brutal. Almacén del puerto, medianoche. Trae lo acordado. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Cada pulsación golpeaba contra sus costillas como un recordatorio violento de que algo estaba muy mal. ¿Quién era realmente el hombre con el que compartía su vida? El que dormía a su lado, el que conocía sus miedos, el que había construido su mundo, ¿era real? ¿O solo era alguien oculto detrás de una máscara perfecta? Las dudas se multiplicaron como una infección. El día entero pasó envuelto en una niebla espesa. Cada recuerdo ahora tenía un sabor extraño, contaminado. Las risas en la playa durante su luna de miel. Las promesas susurradas en noches de lluvia. Los momentos íntimos donde se entregaban sin reservas. Todo parecía falso. Como si hubiera vivido dentro de una historia cuidadosamente escrita, sin saber que era la única que no conocía el final. Intentó llamar a su hermana 3 veces. Nunca contestó. ¿Cómo explicar algo que ni siquiera podía entender? Las palabras morían antes de nacer. Cuando la noche cayó, tomó una decisión. No lo enfrentaría, todavía. Necesitaba ver. Necesitaba comprobar. Aunque eso significara destruirse. Se vistió de negro, eligiendo prendas que la hicieran desaparecer en la oscuridad.
Tomó las llaves y salió sin mirar atrás. Condujo hacia el puerto mientras su mente construía escenarios cada vez más crueles. Otra mujer. Más joven. Más interesante. Más todo lo que ella ya no era. La imagen de Adrián tocando a alguien más con la misma ternura la desgarraba por dentro. El puerto estaba casi desierto. Faroles antiguos iluminaban a medias el lugar, proyectando sombras largas y deformes. El almacén parecía abandonado, con ventanas rotas que daban la impresión de observar en silencio. El aire olía a sal y a desgaste. Estacionó lejos. Sus manos estaban frías y húmedas. Todo en su interior le gritaba que huyera. Que regresara a la ignorancia, a esa falsa paz donde al menos no dolía tanto. Pero ya no podía. Había cruzado el límite. Y entonces lo vio. Adrián descendió de su auto. Pero no era el mismo hombre. Vestía jeans desgastados, manchados, y una chaqueta rota en el hombro. Su rostro estaba cansado, marcado por ojeras profundas que ella jamás había notado. Su postura era distinta, encorvada, como si cargara algo invisible. Ese no era el hombre impecable que salía cada mañana. Era otro. Un desconocido. Un hombre robusto se acercó a él y le entregó un sobre amarillento. Adrián lo abrió de inmediato y empezó a contar el dinero con movimientos nerviosos bajo la luz tenue. Valeria sintió que el suelo desaparecía. Salió del auto. Sus piernas apenas respondían. Cada paso era una batalla contra su propio cuerpo. El frío le cortaba la piel, pero no se comparaba con el vacío helado que le había invadido el pecho. Avanzó. Las lágrimas distorsionaban su visión, transformando las luces en manchas borrosas. Adrián. Él se quedó inmóvil. El sobre cayó de sus manos. Los billetes se dispersaron con el viento. Sus miradas se encontraron. A la distancia, sus miradas chocaron, y en ese instante, Valeria descubrió algo que jamás imaginó encontrar en los ojos del hombre que amaba. Miedo. Un miedo puro, crudo, absoluto. El tiempo pareció congelarse. Adrián la observaba como si ella fuera una aparición salida de su peor pesadilla. El otro hombre murmuró algo ininteligible y se desvaneció entre las sombras del almacén, como si nunca hubiera estado ahí. Quedaron solos. Separados por unos cuantos metros que se sentían infinitos. Dos desconocidos ocupando el lugar donde antes existía un amor sin grietas. Valeria, ¿qué haces aquí? Su voz era apenas un hilo, quebrado por el pánico y la vergüenza. Ella soltó una risa amarga, casi rota. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Las palabras salieron como fuego, quemándole la garganta. Vi los mensajes, Adrián. Vi todo. No le digas nada a tu esposa, ¿eso te suena a alguien inocente? Su voz temblaba, pero no se detenía. ¿Quién eres? ¿Con quién estás? ¿Desde cuándo llevas mintiéndome mientras yo dormía tranquila, creyendo que me amabas? Adrián dio un paso hacia ella, con la mano extendida, suplicante. Pero Valeria retrocedió de inmediato. El simple intento de contacto le resultó insoportable. Esas manos, las mismas que alguna vez la hicieron sentir protegida, ahora eran símbolo de engaño. Dime la verdad. Me la debes. Las lágrimas corrían sin control por su rostro, calientes sobre su piel helada. ¿Hay alguien más? ¿Por eso llegas tarde? ¿Por eso escondes mensajes? ¿Por eso me besas en la frente como si fuera una desconocida, y no tu esposa? No, negó él con fuerza, casi desesperado. No hay nadie más. Nunca hubo nadie más. Tienes que creerme. Entonces explícamelo. Valeria señaló a su alrededor, el almacén deteriorado, la ropa sucia que él llevaba, el sobre tirado en el suelo con billetes dispersos. Explícame esto. Explícame las mentiras. Explícame por qué mi esposo está aquí a medianoche, y por qué ni siquiera reconozco al hombre que tengo delante. Adrián se cubrió el rostro con ambas manos. Todo su cuerpo temblaba, como si intentara contener algo demasiado grande para él.
Cuando volvió a mirarla, sus ojos estaban rojos, cargados de una angustia tan profunda que algo dentro de Valeria se quebró, pero de una forma distinta. Perdí mi trabajo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío, pesadas y reales. Valeria parpadeó, confundida. Eso, no lo había visto venir. ¿Qué? Hace 6 meses, su voz se fragmentó. Me despidieron. Hubo recortes en la empresa. Yo, no supe cómo decírtelo. Cada vez que intentaba hablar, me ahogaba en mi propia vergüenza. Adrián se apoyó contra el auto, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Tú eras feliz, Valeria. Acabábamos de mudarnos a la casa que tanto querías, con ese jardín donde planeabas plantar rosas. Tu madre estaba enferma, necesitabas estar con ella, enfocarte en sus últimos meses. Tragó saliva, con dificultad. No quise ser otra carga. No quise añadir más peso a todo lo que ya llevabas. El mundo de Valeria empezó a tambalearse. Nada encajaba, y al mismo tiempo, todo comenzaba a hacerlo. Entonces, cada mañana me vestía con el traje que me regalaste y fingía ir a trabajar. Su voz se volvió más baja, más frágil. Pasaba horas en cafeterías baratas, enviando currículums. Buscando oportunidades que nunca llegaban. Los rechazos eran diarios, constantes. Y nuestros ahorros, cerró los ojos, desaparecían más rápido de lo que podía admitir. Respiró hondo, como si cada palabra le costara demasiado. Las cuentas seguían llegando. No podía permitir que lo perdieras todo por mi fracaso. Adrián, susurró ella, apenas audible. Así que encontré esto. Señaló el almacén con un gesto derrotado. Trabajo nocturno. Carga, descarga, entregas en el puerto. Me pagan en efectivo. Sin preguntas. Sin contratos. No es mucho, pero alcanza para cubrir lo urgente. Hizo una pausa. También limpio oficinas de madrugada, de 3 a 6. Por eso llego tarde. Por eso estoy agotado, por eso este dolor en la espalda que ya no puedo ocultar. Recogió el sobre del suelo con manos temblorosas y lo abrió frente a ella. Billetes arrugados, sucios, manchados. Esto es lo que gano. Su voz se quebró. Me daba vergüenza que me vieras así. El hombre que conociste, el que admirabas, ahora apenas sobrevive cargando cajas como si fuera nada. Se dejó caer lentamente hasta quedar sentado sobre el pavimento húmedo. Quería protegerte de esto. Arreglarlo solo. Antes de que vieras en qué me había convertido. Levantó la mirada hacia ella. Cada vez que llegaba a casa y escuchaba la puerta abrirse, no sentía alivio. Sentía miedo. Te miraba buscando señales, esperando el momento en que descubrieras todo. Su respiración era irregular. Imaginaba tu decepción. Tu desprecio. Pensaba que si sabías la verdad, dejarías de verme con orgullo. Bajó la cabeza. En este mundo, un hombre sin trabajo se siente vacío. Sin valor. Prefería que me odiaras por una mentira, a que me vieras con lástima. El silencio se volvió insoportable. Valeria no podía respirar con normalidad. Su pecho estaba rígido, comprimido por una emoción nueva, compleja, devastadora. No había otra mujer. No había traición en la forma que ella había imaginado. Había algo distinto. Algo igual o más doloroso. Adrián no la había engañado con alguien más, se había perdido a sí mismo en silencio. Se había destruido por orgullo, por miedo, por una idea equivocada de lo que significaba ser suficiente. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz salió rota, apenas un susurro. ¿Somos un equipo, no significan nada nuestros votos? Adrián levantó la mirada lentamente. Porque soy tu esposo, se supone que debo protegerte, proveerte, ser tu fuerza. Sus labios temblaron. Y fallé. Miserablemente. Las lágrimas comenzaron a caer sin control por el rostro de Adrián, marcando surcos sobre su piel cansada, endurecida por el desgaste y la culpa.
Fallé como hombre, fallé como esposo, fallé en todo lo que prometí ser. Sus rodillas golpearon el pavimento húmedo. Extendió las manos hacia Valeria en un gesto desesperado, casi infantil. En 7 años de matrimonio, ella nunca lo había visto así. Nunca lo había visto romperse. Su cuerpo temblaba con sollozos contenidos durante demasiado tiempo. 6 meses de angustia silenciosa, derrumbándose en un solo instante. Valeria avanzó despacio. Su corazón estaba hecho pedazos, pero no por lo que había imaginado mientras conducía hacia el puerto. Se arrodilló frente a él sin importarle el frío ni la suciedad que manchaba sus rodillas. «Mírame». Adrián levantó la cabeza con dificultad. Sus ojos estaban cargados de una vergüenza profunda, corrosiva, de esas que consumen desde adentro. «Fracasar no es perder un trabajo», dijo ella con voz firme, aunque quebrada. «Fracasar es mentirle a quien amas. Es cargar solo con un peso que prometimos compartir cuando nos casamos». El amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos naranjas y violetas cuando finalmente regresaron a casa. No habían dormido. El silencio los acompañó hasta la sala. Se sentaron en ese sofá gastado que había sido testigo de tantas risas, planes y sueños construidos con ilusión. «Cuéntamelo todo», susurró Valeria, tomando sus manos ásperas entre las suyas. «Sin mentiras, sin esconder nada. Todo lo que has estado soportando solo». Adrián inhaló profundamente, como si estuviera a punto de lanzarse al vacío. Le habló del día exacto en que lo despidieron. De cómo su jefe lo llamó a la oficina con esa mirada que ya anunciaba el final. De cómo, después, se quedó horas dentro de su auto, inmóvil, mirando el volante sin realmente verlo, incapaz de asimilar que todo había cambiado. Le contó cómo las primeras semanas estuvieron llenas de esperanza, que poco a poco se transformó en desesperación. Entrevistas que prometían respuestas que nunca llegaban. Correos de rechazo que se acumulaban como golpes directos al pecho. Cada no me hacía sentir más pequeño, más inútil. Su voz temblaba. Le explicó cómo consiguió el trabajo nocturno gracias a un antiguo colega. Un hombre que antes ocupaba un puesto importante y que ahora cargaba cajas en la oscuridad para sostener a su familia. Verlo así, me hizo entender que no estaba solo, pero también me hundió más. Mostró sus manos. Palmas endurecidas, agrietadas, llenas de callos. Hay noches en las que me duele todo el cuerpo, cada músculo, cada hueso. Cargo peso durante horas. Mi espalda, siento que se rompe en dos. Mis hombros arden constantemente. Tragó saliva, conteniendo el dolor. Pero cada vez que pagaba una cuenta, sentía que al menos estaba haciendo algo bien. Que no te estaba fallando del todo. Que aún podía mantener nuestro hogar en pie. Valeria sostuvo esas manos con una ternura infinita. Las llevó a sus labios y las besó con suavidad, como si en ellas pudiera sanar cada herida invisible. «Solo me fallaste en una cosa», dijo. «En no confiar en mí. En creer que tu valor depende de un sueldo o de un puesto. En pensar que te amaría menos por atravesar un momento difícil, cuando prometí amarte en todo, incluso en la caída». Adrián cerró los ojos. «Tenía miedo de perderte, tanto miedo de que me vieras diferente». Valeria negó lentamente. «Y casi me pierdes, pero no por dinero». Su voz se quebró. «Casi me pierdes porque levantaste un muro de mentiras entre nosotros. Porque no me dejaste estar contigo cuando más me necesitabas». Las lágrimas de Adrián volvieron a caer sin control. «Lo siento, daría lo que fuera por volver atrás». Valeria lo abrazó con fuerza. Pudo sentir lo delgado que estaba bajo la ropa, el agotamiento incrustado en su cuerpo, la tensión constante de alguien que llevaba demasiado tiempo resistiendo solo. Cuánto había sufrido, en silencio. «Vamos a salir de esto juntos», susurró. Como siempre debió ser. Lo miró con determinación. «Buscaré trabajo. Reduciremos gastos. Si hace falta, nos mudamos a un lugar más pequeño, pero lo haremos como un equipo». Los días siguientes fueron duros, pero también reveladores. Valeria consiguió empleo en una cafetería del centro.
Por las noches, actualizaba su currículum mientras el cansancio le pesaba en los párpados. Adrián continuó con sus trabajos nocturnos, pero ahora todo era distinto. Ella lo esperaba despierta. Siempre. Con una taza de té caliente y compresas para aliviar el dolor de su espalda. Revisaban ofertas laborales juntos, sentados en la mesa de la cocina. El silencio ya no era distancia, era compañía. Ella masajeaba sus hombros tensos mientras él exhalaba entre dolor y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián dejó caer por completo la máscara que casi los destruye. Pasaban noches enteras haciendo cuentas, organizando gastos, buscando soluciones. El café frío se volvió rutina. Y, sin embargo, en medio de esa nueva realidad, Valeria descubrió algo inesperado. Una forma distinta de riqueza. Ya no había apariencias. No había perfección forzada. Cuando cuidaba sus manos heridas, sentía una conexión más real que cualquier momento de lujo que hubieran vivido antes. Semanas después, cuando la esperanza parecía lejana, llegó una llamada. Una empresa pequeña necesitaba a alguien con la experiencia de Adrián. El sueldo era menor, mucho menor que antes. Pero era estable. Honesto. Con horarios normales. ¿La acepto?, preguntó él, inseguro, con ese miedo aún presente en sus ojos. Valeria lo miró sin dudar. Acéptala. Es un comienzo, y es digno. La primera noche que Adrián regresó temprano, con la luz del día aún filtrándose por las ventanas, algo cambió. Valeria preparó su cena favorita con lo poco que tenían. Se sentaron a la mesa. Al principio, el silencio fue tímido, casi torpe. Pero luego llegaron las palabras. Y después, las risas. Risas reales. De esas que habían olvidado, pero que, por fin, volvían a sentirse como en casa. ¿Sabes?, dijo Adrián, mirándola con una expresión distinta, más limpia, como si por fin se hubiera quitado un peso invisible. Hay algo bueno que salió de toda esta pesadilla. Valeria lo observó en silencio. ¿Qué cosa? Él respiró hondo antes de responder. Que ese hombre perfecto que intentaba ser, nunca existió. Era una mentira que no podía sostenerse. Y que esto, hizo una pausa, buscándole la mirada, esta imperfección compartida, esta forma de mostrarnos tal como somos, vale mucho más que cualquier perfección fingida que casi nos destruye. Valeria sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Ya no quiero al hombre perfecto que creí tener, susurró. Quiero al hombre real que tengo ahora. Con sus miedos, con sus cicatrices. Adrián tomó su mano sobre la mesa gastada. Sus manos ya no eran las de antes. Habían perdido la suavidad, la apariencia pulida. Ahora estaban marcadas, endurecidas por el esfuerzo y el desgaste. Pero eran auténticas. Nunca más voy a mentirte, dijo con firmeza. Nunca más voy a cargar solo con nuestros problemas, como si tuviera que ser un héroe. Valeria apretó su mano. Y yo nunca más voy a imaginar lo peor sin hablar contigo primero. Nunca más voy a dejarte solo en una batalla que también es mía. Se inclinaron al mismo tiempo. El beso que compartieron sobre esa mesa vieja no fue como los de antes. Fue distinto. Más honesto. Más profundo. Más real. No sellaba una promesa de perfección, sino un pacto mucho más fuerte, el de decir la verdad, incluso cuando duela. Meses después, en una mañana tranquila de primavera, caminaron juntos por el puerto. El aire era suave, casi cálido. La vida parecía avanzar sin prisa. Al pasar frente al viejo almacén, Adrián se detuvo. Lo miró fijamente. Ese lugar casi destruye todo lo que amaba, murmuró. Casi me destruye a mí. Valeria negó con suavidad. No. Él la miró, sorprendido. Ese lugar nos salvó, dijo ella con una calma que solo nace después del dolor. Me mostró quién eres en realidad. Un hombre capaz de hacer lo que sea por su familia, incluso sacrificarse hasta romperse. Se acercó un poco más. Solo olvidaste algo importante, que yo también haría lo mismo por ti. Sus ojos se encontraron.
Olvidaste que somos un equipo. No un hombre fuerte protegiendo a una mujer frágil. Adrián la abrazó con fuerza mientras el sol iluminaba sus rostros. Ya no llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Ya no fingía ser invencible. Ahora era simplemente eso. Un hombre imperfecto. Amando a una mujer imperfecta. Construyendo juntos algo mucho más sólido que cualquier mentira, más verdadero que cualquier máscara. Porque al final, la mayor mentira nunca fue una traición ni la presencia de otra persona. Fue creer que el amor exige perfección, cuando en realidad solo necesita verdad. Fue pensar que amar es proteger en silencio, cuando en realidad es compartir, incluso lo que duele. Fue olvidar que en la vulnerabilidad compartida, nace la verdadera fuerza de un matrimonio.